y que es motivo de preocupación frecuente, al menos en las mujeres, ¿no? Hablaremos sí también en los hombres, las varices. Hugo Navas, presidente de la Sociedad Venezolana de Flebología, especializado en enfermedades de las venas y con consulta en el Hospital de Clínicas Caracas, me acompaña esta mañana para hablar de este tema. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, doctor, qué gusto conversar con usted. Bueno, hablemos primero por qué se forman las varices y si eso tiene correlación con el paso del tiempo, ¿no? Digamos, con la edad biológica, o las varices atacan indistintamente a las personas independientemente de su edad. Sí, es una enfermedad que yo digo que más bien que una enfermedad circulatoria es una enfermedad hereditaria. Tiene mucho que ver con la influencia, con los antecedentes familiares de varices, y va ocurriendo porque se va deteriorando la estructura anatómica que conforma la vena. En nuestras venas nosotros tenemos unas válvulas que funcionan parecidas a las válvulas de las tuberías, como las válvulas check. Eso significa que permiten el flujo, en este caso de la sangre, en un solo sentido. Y en las piernas sería de abajo hacia arriba el flujo normal. Cuando esas válvulas se dañan, entonces la sangre se queda una parte abajo y parte se regresa también. Eso genera un aumento de presión dentro de todo el sistema de las venas, y esa presión a su vez genera procesos inflamatorios en la pared de la vena que con el tiempo la van deteriorando, la van haciendo un poco más débil, y por eso vemos que las venas se inflan, se ponen un poco más brotadas, ¿no? Más dilatadas. En eso se basa fundamentalmente el proceso. Ahora, ¿esto tiene correlación con la edad o una persona puede sufrir de varices a temprana edad? Sí, hay incluso varices congénitas, hay personas que ya nacen con varices, pero lo típico es que haya un deterioro con el progreso de la vida del paciente. Tiene mucho que ver con lo que el paciente hace, pero los años definitivamente van afectando a todos los tejidos, incluyendo el tejido de la pared de las venas. Ahora, ¿es una enfermedad que se puede prevenir o controlar? Se puede controlar. Es una enfermedad lamentablemente incurable, no podemos curarla. Es una enfermedad crónica que necesita control de por vida en el tiempo, pero hay algunas condiciones o algunas recomendaciones que eventualmente pudieran hacer que una persona, aunque tenga esos antecedentes importantes, de alguna manera retrase la aparición, o que la aparición de la enfermedad no sea tan importante, con tantos síntomas, por ejemplo. ¿Cuál es quizás la sintomatología, ¿no? Porque la pregunta es que uno puede ver una varice quizás visible, pero no tener dolor. ¿Eso es posible que ocurra? La mayoría de los casos es así. Hay varices, incluso en el hombre particularmente, por eso el hombre casi no consulta. Bueno, justo fíjese que yo hice la introducción porque es un tema que las mujeres hablan frecuentemente. Claro. Yo, en mi experiencia, que además me muevo en el ámbito médico bastante, escucho poco a un hombre hablar de varices. Sí, los hombres, cuando yo veo a un hombre en mi consulta, yo sé que viene con una complicación, porque el hombre no viene, el hombre lo traen, o lo trae la esposa o lo trae una hija. El hombre no viene solo a consulta, y si viene es porque está preocupado porque algo pasó más allá de las varices, y es que en los hombres no hay muchos síntomas, pero en general tampoco en las mujeres hay muchos síntomas, y cuando esos síntomas aparecen, lo típico es dolor, cansancio, pesadez. El dolor generalmente es muy suave, más cansancio, pesadez, presión, y que se hinchan las piernas en algunas personas. Calambres también puede haber. ¿Cuándo es el momento en el que definitivamente uno debe acudir al médico? ¿Cuando hay presencia de dolor o solamente cuando ya ve visible, digamos, la vena? Sí, es que el dolor no es tan común. Quizá teniendo antecedentes importantes, si ya tienes alguna de las manifestaciones de las varices, que pueden ir desde arañitas hasta problemas mucho más complejos como una herida crónica en la pierna, que es parte de lo que se complica esta enfermedad. Yo creo que en ese momento se debe consultar. Teniendo antecedentes es importante tomar en consideración, y mientras más temprano lo hagas, pues mejor lo que puedas hacer por el paciente. ¿La mujer acude más por un tema estético? Seguro, 90%. Más que un tema funcional. Sí. Y hoy en día, ¿cuáles son las técnicas para, me ha dicho, es una enfermedad controlable, ¿no? Pero desde el punto de vista estético, ¿no? ¿Qué se puede hacer para reducir el tamaño de las venas? Sí, tenemos muchas alternativas desde el punto de vista estético, que lo más común por lo que la gente consulta es las arañitas. Eso podemos utilizar las inyecciones, es lo que se recomienda mundialmente, a pesar de que tiene muchos años haciéndose, sigue estando vigente, y es la recomendación A1. Se puede complementar con otros tratamientos como el láser o la radiofrecuencia, pero la recomendación número 1 sigue siendo el tratamiento con inyecciones, para esa parte estética, cosmética. Sí. Y las que son ya cuando hablan de complicaciones, ¿no? ¿Cómo saber de que, bueno, que esa arañita, que luego posteriormente se inflamó lo que es la vena, que se produce una varice
varices está complicado, ¿no? ¿Y qué procedimientos hay para poderlo controlar? Sí, bueno, un detalle importante es que hay patrones de aparición de las varices. Generalmente la gente que tiene arañitas no va a desarrollar unas varices grandes. La persona que tiene varices grandes tiene pocas arañitas. Ya sencillamente aparecen varices grandes y se va desarrollando en el tiempo. Y sí tenemos diferentes técnicas para el tratamiento de esas que están más avanzadas. Lo más moderno ahora es hacer el tratamiento de láser, pero por dentro de la vena, no a través de la piel. Y se pueden utilizar incluso pegamentos como los que usan los neurocirujanos para el tratamiento de los aneurismas cerebrales. Eso se puede utilizar también para el control de estas enfermedades. Y la verdad que el resultado es fabuloso. ¿Cuánto se reduce desde el punto de vista, digamos, físico, ¿no? La visibilidad de una varice? Visibilidad, yo pudiera decir que es cercano al 100%, y en poco tiempo, en una semana o antes. ¿Esto es un tratamiento a largo plazo? Es un tratamiento eso es muy importante. El paciente requiere un control periódico porque, como dijimos al principio, una enfermedad crónica es de por vida que necesita el control del paciente, y cuanto antes el paciente acuda a la consulta para el control, se pueden ir recuperando todas esas nuevas incidencias que aparecen en las piernas de los pacientes, y es muchísimo más fácil, más sencillo. Pero sí, es un tratamiento de por vida. ¿Cómo influye el problema de las varices en nuestra actividad cotidiana? Sobre todo hablo para los deportistas o las deportistas, ¿no? ¿Hay una incidencia, digamos, como tal en el mejor o peor desempeño si tenemos varices? Sí, seguro. Pues las varices funcionan como un reservorio que secuestra sangre allí, y entonces la utilización del oxígeno por parte de los músculos, en este caso de los deportistas, pues es diferente. Entonces eso afecta el rendimiento, y definitivamente que sí es muy importante y en las personas en general, pues altera muchísimo la calidad de vida del paciente, porque estar trabajando con cansancio, pesadez en la pierna, presión en la pierna, y a los que se les hincha mucho más todavía. Entonces es muy importante. Hay personas que trabajan de pie, eso los afecta muchísimo su calidad de vida. ¿Cómo podemos? Ya me dijo que esto no se puede prevenir, pero quizás hay algunos correctivos que podemos aplicar para que definitivamente no se complique un problema de varices. Sí, bueno. O sea, por lo menos la situación, hay gente que dice no utilice tacones altos porque le va a parecer varices. ¿Eso es real o no? No es tan real, no es tan real. Obviamente que si es una cosa exagerada en el tiempo, entonces puede tener impacto, pero no tanto en las varices, sino en todo el mecanismo que hace que la sangre regrese hacia el corazón, que son los músculos de la pantorrilla. Entonces hay poca movilidad cuando tienes un tacón muy alto y el músculo de la pantorrilla no se contrae suficiente y no hay suficiente bombeo. Y eso puede afectar la sintomatología del paciente y obviamente incidir en todo lo que es el proceso, como se forman las varices. Entonces eso es importante, pero desde el punto de vista de recomendaciones, como para prevenir un poco que se retrase la aparición de los síntomas, entonces hay medidas en general que tienen que ver con la actividad física del paciente. Esto es mucho peor en los sedentarios. El peso, las personas que tienen sobrepeso ya de por sí tienen una sintomatología muchísimo mayor. La ingesta de medicamentos que tienen compuestos hormonales femeninos, ya sea para control de la natalidad o para las pastillas anticonceptivas. Las anticonceptivas o la terapia de reemplazo hormonal para la menopausia, todo eso es fatal. Los embarazos, pero eso es necesario, tenemos que hacerlo, pero sí hay algunas recomendaciones en especiales para las embarazadas, como hacer ejercicio siempre, algunas medidas de compresión que en general pueden también ayudar para todo el mundo, sobre todo para las personas que tienen trabajo de pie muchas horas al día. Entonces, esas son las recomendaciones fundamentales. Hoy es decir que hoy en día, doctor, estoy conversando con el doctor Hugo Navas, presidente de la Sociedad Venezolana de Flebología. No hay motivo para que una persona tenga algún tipo de impedimento físico para moverse o desplazarse por un tema de varices. No, definitivamente no. No, eso no es una contraindicación. Sí. Mucha gente lo pregunta. Yo no Sí. hago ejercicios porque tengo unas varices muy grandes. Exactamente todo lo contrario. Es súper bueno porque, como dije, el ejercicio, sobre todo el ejercicio en los músculos de la pantorrilla, favorece el retorno venoso y eso disminuye la presión dentro de las venas. Hablemos de las consecuencias. Una varice no tratada, ¿no? ¿Hasta dónde pudiese llegar ese problema? Sí, pueden haber complicaciones agudas como que se rompa una vena y haga una gran hemorragia a la persona, y luego los trombos, que son obstrucciones de las venas, se produce un coágulo dentro de la sangre que impide la circulación, y eso trombo a su vez se puede complicar con lo que se llama una embolía pulmonar, es decir, que se desprenda
parte de ese coágulo hacia los pulmones y eso puede generar un evento catastrófico que puede ser letal incluso. Entonces, esas son parte de las complicaciones. Y la crónica que deteriora muchísimo la calidad de vida del paciente son las heridas crónicas, las úlceras en las piernas. Se rompe la piel, se abre y la tendencia es a no cicatrizar nunca hasta que no se corrige el problema de la hipertensión dentro de las venas. ¿Afecta más a las mujeres que a los hombres? Ya me dijo que la consulta van pocos hombres, pero no sé si estadísticamente... Sí, no, sí, estadísticamente es así, más o menos la relación es 3-1 de mujeres a hombres. Y quizá el factor hormonal tiene mucho que ver porque las paredes de las venas responden bastante a los cambios hormonales y eso tiene que ver. Obviamente el embarazo es una condición de alta presión que somete a mucho estrés a las venas y algunas personas que tienen una condición hereditaria previa, pues es un momento donde generalmente a partir de allí es que se comienzan a notar las varices. Ahora, más allá del tratamiento que es mucho más que hay una intervención, ¿no? Que es intervencionista con el tema de las varices, con el tema del láser, que creo que es una nueva técnica, ¿hay medicamentos disponibles en el país para tratar esta patología? Sí, hay medicamentos, pero eso es súper importante la pregunta, porque la gente cree que ese medicamento es para tratar las varices. Realmente no existe ningún tipo de medicamentos para tratar las varices. Los medicamentos son para controlar un poco los síntomas. Entonces vemos personas que llevan toda la vida tomando un medicamento pensando que están previniendo las varices o que no se les van a empeorar o que las que tienen van a reducir o que no están peor porque están tomando ese medicamento y eso no necesariamente es así. Y lo vimos que en alguna época fue muy difícil conseguir esos medicamentos que la gente tomaba de por vida, la gente dejó de tomarlos y su condición seguía más o menos igual. Entonces, fundamentalmente sirven esos medicamentos para el control de los síntomas. ¿Y cada cuánto tiempo, una vez que, no tomando medicamento, una vez que se hace la intervención, el paciente me dijo que era periódico, pero cada cuánto tiempo tiene que inyectarse de esa varice? Bueno, hay pacientes que les haces un tratamiento, por ejemplo, en el caso de una intervención, y puede ser que no necesite una inyección nunca más, pero sí es importante que le hagas control, porque en el control hacemos otras cosas, hacemos unos exámenes, por ejemplo, como el ecodoppler, que es un ultrasonido de la circulación, y con ese ultrasonido podemos detectar fallas precoces del tratamiento o recurrencias que aparezca, porque esta enfermedad es muy compleja. No es un solo vaso el que está causando el problema. Pueden ser miles, diferentes focos por los que se puede el problema reactivar. Y entonces, en ese control periódico, nosotros podemos detectar precozmente y podemos decidir, por ejemplo, hacer un tratamiento con unas inyecciones en vez de con una cirugía, que sería algo mucho más complejo. Bueno, doctor, para quienes tengan problemas de varices, hombres y mujeres, atención, no solo las mujeres, también los hombres tienen problemas de varices en la piel, donde pueden ubicarlo. Hospital de Clínicas Caracas es y en el Instagram @clínica de varices, sin la E después de la D. Maravilloso, le agradezco mucho que me haya acompañado esta mañana en nuestra sección Salud en Onda. He conversado con Hugo Navas, presidente de la Sociedad Venezolana de Flebología, especializado en enfermedades de las venas y tiene, como bien dijo, consulta en el Hospital de Clínicas Caracas. 8:28, hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país.